Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Agarraos fuerte porque la tormenta Shref Ruya ha arrasado los ratings y ha dejado a la audiencia temblando de emoción. Sí, amigos, el fenómeno de canal ha vuelto a hacerlo, y su último episodio cargado de acción y, por supuesto, de ese amor tan complicado, nos ha provocado un auténtico torbellino de sentimientos. No es solo que haya mantenido su posición de el único en los ratings durante semanas, sino que se ha coronado como el rey indiscutible de la noche del miércoles, destrozando a la competencia. Y ojo, porque las redes sociales no paraban de arder, convirtiéndose en el tema del día. Una locura. Pero vayamos a lo que realmente nos tiene al borde del sofá, porque este episodio ha sido dinamita pura, especialmente en la relación más explosiva de la pantalla, Shref y Nissan. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Cómo es posible que Nissan haya elegido quedarse al lado de Dincer en lugar de Shref? Menuda traición. Shref, con esa furia que solo él sabe proyectar, cogió la puerta y se largó de la casa, dejándonos a todos con el corazón en un puño. Pero claro, aquí nadie se rinde. Nissan, que siente que ha habido un malentendido monumental, no pierde ni un segundo, y se pone manos a la obra para arreglar las cosas con su amado. Necesitamos que se reconcilien ya. Además, no se fía de Dincer, y con razón. Por eso, ha movido ficha, buscando a Fulia, la antigua asistente de Dincer, para desentrañar un poco ese pasado tan turbio que arrastra el personaje. Estamos seguros de que Fulia tiene la llave de un gran secreto. Y hablando de desconfianza, el tema del traidor interno sigue volviendo loco a Shref. Con la cabeza hecha un lío, decide ir a ver a Idem para pedirle ayuda y desenmascarar al topo. Pero aquí viene la bomba que nos hizo saltar de la silla, la crisis de celos de Nissan. La pobre intenta localizar a Shref, pero, ¿quién contesta el teléfono? Idem. No me extraña que a Nissan se le suba la bilirrubina. Se puso histérica, completamente fuera de sí por los celos. Y es que, si lo pensamos bien, ¿qué hacía Idem atendiendo el teléfono personal de Shref? Este triángulo amoroso no hace más que complicarse, y la química entre Nissan y Shref está pagando las consecuencias. Queremos salseo, pero no tanto sufrimiento. Pero no todos son dramas de pareja, porque en este capítulo también hubo un momento de hermandad y desahogo que nos llegó al alma. Shref, todavía dolido por la humillación ante Dincer y la ruptura con Nissan, se fue a un local para ahogar sus penas, y allí llegaron sus incondicionales, Gurdal, Muslum y Faruk. Un cuarteto de hombres destrozados que se unieron para apoyarle. Y claro, en el ambiente de efusión, qué mejor que un clásico para curar el alma. Nos regalaron una escena icónica entonando el mítico Seni Yazdım de Muslum Baba. Un momento precioso que demostró que a pesar de todo el caos, la amistad es el pilar que sostiene a Shref. Y volvemos a la acción, porque Shref no puede estar quieto. Tras capturar a Tufan, consigue sonsacarle una información crucial: el socio de Kadir sigue vivo. Una revelación que cambia las reglas del juego. Shref se lanza a la caza, centrándose en un cargamento que el socio planea mover con unos italianos. La persecución lo lleva a un refugio, pero mala suerte, Kadir y Dincer logran escapar por los pelos. Pero atención al detalle que lo cambia todo. Dincer se deja atrás un recorte de periódico, y Shref, con esa mente brillante, se da cuenta de que el socio de Kadir está conectado con el pasado de Dincer. ¡Bum! Se ha abierto una puerta que nadie esperaba, y el juego se pone aún más peligroso. Mientras tanto, la brigada antitopo, formada por Irmak, Gurdal, Muslum y Faruk, se puso manos a la obra para desenmascarar al informante. Idean una estrategia de manual, un juego sutil, dándole a cada sospechoso una información falsa diferente. Pero el plan sale mal, muy mal. De repente, la policía irrumpe en el almacén donde estaba escondido Tufan, y todas las flechas apuntan a una persona, Nissan. Sí, amigos, las sospechas de que Nissan sea la informante han dejado a Shref completamente desolado y destrozado.
¿Es posible que la mujer que ama sea la traidora? Con la necesidad imperiosa de saber la verdad, Shref se planta en la puerta de Nissan. Ese cliffhanger nos va a matar. No hay duda de que Shref Ruya es un huracán. No conoce la palabra rival, y ha destrozado los ratings del miércoles sin piedad. Sus cifras son escandalosas, un 8,77 de rating y un 12,29 de cuota de pantalla en la categoría total. Ha sido número 1 en las 3 categorías, manteniendo la cima con un impresionante 8,7 en ABI, un 9,16 en 20 más ABC1. Estamos hablando de un fenómeno televisivo imparable. Y la buena noticia es que esta obra maestra de Teams y B continuará semana tras semana. El cliffhanger nos va a matar. No hay duda de que Shref Ruya es un huracán. No conoce la palabra rival y ha destrozado los ratings del miércoles sin piedad. Sus cifras son escandalosas, un 8,77 de rating y un 12,29 de cuota de pantalla en la categoría total. Ha sido número 1 en las 3 categorías, manteniendo la cima con un impresionante 8,7 en ABI, un 9,16 en 20 más ABC1. Estamos hablando de un fenómeno televisivo imparable. Y la buena noticia es que esta obra maestra de Teams y B continuará semana tras semana. La tormenta Shref, traidora o víctima. La escena final, con Shref plantado en la puerta de Nissan, ha dejado a la audiencia en un estado de shock absoluto. La pregunta que flota en el aire, como una niebla densa y cruel, ¿es Nissan realmente la traidora? La idea es un mazazo para Shref, cuyo mundo se basa en la lealtad y que ya ha sufrido bastante por la traición. La cara de desolación de nuestro protagonista lo dice todo. La posibilidad de que la mujer que ama sea la responsable de desmantelar su vida y la de los huérfanos, su familia elegida, es una herida que ni el tiempo podrá curar. El espectador, por su parte, se debate entre la lógica de las evidencias y la fe en el amor de la pareja. Por un lado, la policía irrumpió en el escondite de Tufan justo después de que a Nissan se le atribuyera, falsamente, la información. Pero, por otro lado, su búsqueda desesperada de Fulia para desenmascarar a Dincer, y su genuina frustración por el malentendido con Idem, nos hacen dudar. El guionista, con una maestría diabólica, nos ha metido de lleno en el dilema de Shref: creer en la mujer de la que está locamente enamorado o en la fría lógica de los hechos. Dincer, y el recorte misterioso, la conexión inesperada. Pero mientras el drama romántico está en su punto álgido, la trama de la mafia y la conspiración se ha vuelto todavía más oscura. El hallazgo de Shref, ese anodino recorte de periódico que Dincer dejó atrás, no es un mero detalle, es la llave maestra que conecta el pasado más turbio de Dincer con el socio de Kadir. Este descubrimiento eleva a Dincer de ser un simple rival en el amor a un enemigo con raíces profundas y peligrosas en el bajo mundo. ¿Qué ocultaba ese periódico? Cegueramente, un evento del pasado que Dincer creía enterrado. ¿Cuál es la naturaleza de su sociedad con Kadir? Ahora no es solo por Nissan, sino por una red de crimen que Shref se ha propuesto desmantelar. La próxima semana, podemos esperar una intensificación de la investigación por parte de Shref, quien, a pesar de su dolor, es un depredador en el mundo del crimen organizado. Su mente brillante no descansará hasta descifrar el código detrás de ese recorte, y, al hacerlo, obligará a Dincer a salir de las sombras, revelando su verdadera y monstruosa cara. El juego ya no se limita a un tira y afloja por amor, es una guerra por la verdad, la justicia y, posiblemente, la supervivencia. El juego del topo, nuevos sospechosos y fallos en el plan. La brigada antitopo, con Gurdal, Muslum y Faruk a la cabeza, ha sufrido un revés espectacular. El plan de la información falsa, que en teoría era infalible, falló estrepitosamente, y la subsiguiente irrupción policial apuntó a Nissan, sumiéndolos a todos en el caos. Este fracaso obliga a la brigada a replantearse sus métodos. La infiltración. Ahora que Nissan es la principal sospechosa ante los ojos de muchos, el verdadero topo tendrá que hacer un movimiento para solidificar esa sospecha, o, si es más astuto, intentar desviar la atención hacia otro lado. Idem vuelve al foco. La llamada telefónica en el momento más inoportuno,
sumada a su acceso a Sref, la convierte de nuevo en una pieza de interés para los espectadores. ¿Eran solo celos por parte de Nissan, o su reacción estaba justificada por una intuición femenina? El hecho de que Idem sea una confidente tan cercana de Sref, sabedora de sus movimientos, la sitúa en una posición privilegiada para ser la informante. La brigada tendrá que hilar mucho más fino, porque la desconfianza está minando los cimientos del grupo. La amistad entre Sref y sus incondicionales es el único faro en esta tormenta de traiciones. El emotivo momento en el local, cantando Seni Yazdım, no fue solo una escena de desahogo, fue la promesa de una lealtad inquebrantable. Esta hermandad será la que en última instancia le dé la fuerza a Sref para afrontar la verdad, por dolorosa que sea. Cohete, ¿qué viene ahora? La cuenta atrás para la verdad. El próximo episodio de Sref, Ruya, se perfila como un auténtico punto de inflexión. Todo converge en esa puerta: el amor, la traición, el crimen. La audiencia espera con el corazón encogido la conversación entre Sref y Nissan. 1. El enfrentamiento. ¿Será una acusación directa o una súplica desesperada de Sref por la verdad? Nissan tendrá que poner todas sus cartas sobre la mesa, incluida su propia investigación sobre Fulia y Dincer, para limpiar su nombre. 2. La alianza forzosa. Para cazar a Dincer, Sref y Nissan tendrán que unir fuerzas, incluso si la desconfianza persiste. Su amor complicado podría convertirse en su mayor arma. 3. La revelación. La identidad del topo, que ahora sabemos que no es Nissan, o al menos esperamos que no lo sea, se revelará a través de un error o un exceso de confianza del verdadero culpable. La serie no solo ha reventado los ratings, sino que ha redefinido el género del drama de acción turco, ofreciendo una narrativa rica en emociones intensas y giros argumentales vertiginosos. La química entre sus protagonistas es indiscutible, y la tensión es una cuerda que se tensa hasta el límite, prometiendo una explosión emocional que no dejará a nadie indiferente. Sref Ruya no es solo una serie, es un fenómeno cultural que nos recuerda por qué amamos el drama, la pasión y, sobre todo, la amistad. El equipo de Teams IB ha demostrado una vez más su capacidad para tejer tramas complejas que mantienen al espectador completamente enganchado. La espera hasta el próximo miércoles se siente como una eternidad, pero estamos listos para lo que venga. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.